Año 1850. Nueva York brilla con los lujos de la nobleza y las ataduras de los matrimonios arreglados. Mientras el mundo cambia, dos hermanas toman una decisión que romperá con todas las reglas. Huirán hacia lo desconocido, dejando atrás el nombre, la riqueza y el deber. La fiebre del oro llama, pero el destino les tiene guardado mucho más que oro. Esta es la historia de Mary Baker, una joven noble que se atrevió a desafiar su mundo por amor, libertad y aventura. Acompáñanos en este viaje lleno de pasión, peligro, corazones rotos y sueños cumplidos. En una gran casa señorial de Nueva York, Mary Baker, una joven de cabello pelirrojo, piel rosada y ojos verdes, vive con sus padres y su hermana mayor, Grace. El salón principal está decorado con cortinas de terciopelo, candelabros y cuadros familiares. Mientras Mary pinta en un caballete junto a la ventana, Grace practica el piano con una melancolía visible en sus ojos. El ambiente huele a madera encerada y flores frescas. Franklin Baker, su padre, un comerciante marítimo poderoso, entra al salón con una sonrisa impostada. Anuncia con orgullo que en una semana Grace se casará con el viudo banquero Whitmore. La noticia no alegra a nadie. Grace baja la mirada y Mary observa cómo la tristeza se apodera de su hermana. Esa noche, Mary no logra conciliar el sueño. Se pregunta si su destino ya está sellado también. Grace está enamorada en secreto de Alexander, su amigo de la infancia, un joven médico noble. Pero Franklin se niega a aceptar esa relación. Para él, lo importante es el prestigio y la fortuna del banquero. Al enterarse de que Grace planea huir con Alexander hacia San Francisco, Mary intenta convencerla de que no lo haga. Le suplica que piense en las consecuencias, pero Grace está decidida. Prefiere arriesgarlo todo antes que casarse con un hombre al que no ama. Esa noche, Mary se sienta en su cama, abrazada a sus propias dudas. Las palabras de Grace resuenan en su mente como ecos de advertencia. Y entonces lo comprende. Si su hermana no se casa con el banquero, su padre seguramente la ofrecerá a ella. Un escalofrío le recorre la espalda. Siente miedo, siente rabia, siente el impulso de escapar. Sin pensarlo más, empaca lo esencial: ropa, algo de dinero, su diario. Desciende por las escaleras en silencio y alcanza a Grace justo antes de que se marche. Grace se sorprende al verla. Le dice que no puede venir, que es una locura, pero Mary la mira con determinación. No piensa quedarse a vivir una vida vacía. Se unirá a ellos. Las dos hermanas se funden en un abrazo silencioso y salen de la casa. En el puerto, Alexander las espera con la ansiedad reflejada en el rostro. El barco parte al amanecer. Mientras Nueva York se aleja entre la bruma, Mary mira el horizonte con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez se siente libre. Durante los primeros días en el barco, el mar era un vaivén constante. Las olas golpeaban suavemente el casco y el cielo cambiaba de grises a dorados con cada atardecer. Mary pasaba las tardes en la cubierta, envuelta en su abrigo, mirando el horizonte y sintiendo el viento en el rostro. Había dejado atrás todo lo conocido. A veces, el miedo la invadía, pero también sentía una extraña emoción por lo que estaba por venir. Fue allí donde conoció a Andrei Evans, un joven alto, de cabello castaño y ojos azules profundos. Caminaba por la cubierta con un libro en la mano y una sonrisa fácil. Estudiaba leyes, pero sus amigos, Geoffrey, Igor y Charles, lo habían convencido de dejarlo todo por la promesa del oro en California. Querían volverse ricos, y el entusiasmo de la juventud los empujaba hacia esa aventura. Andrei se mostró amable con Mary desde el principio. Una tarde se sentaron juntos bajo la sombra de una vela enrollada y comenzaron a conversar. Hablaron de libros, de música, de cómo cada uno había llegado a ese barco. Ella le habló de su madre, de sus estudios de enfermería, de su amor por los idiomas. Él le confesó que su madre era norteamericana, pero su abuelo materno había sido ruso, de ahí su nombre. Ambos reían con facilidad y se sorprendían de lo mucho que coincidían. Pronto, Mary, Grace, Alexander, Andrei y sus tres amigos se volvieron inseparables.
Compartían las comidas en la cubierta, jugaban a las cartas por las noches y hablaban de sus sueños para el futuro. Las conversaciones iban desde minas y riquezas hasta fantasías de abrir clínicas, ranchos o viajar a Europa. Había una energía viva en el grupo, como si todos supieran que estaban empezando algo importante. Sin embargo, entre Mary y Andrei había algo más. Cada vez que se miraban, una tensión suave se instalaba entre los dos. Pequeños roces de manos, miradas prolongadas, sonrisas que duraban más de la cuenta. Mary sentía que podía confiar en él, que podía respirar con libertad cuando estaban juntos. Y eso, en medio del océano y del vértigo de lo desconocido, era un refugio inesperado. El viaje continuaba, y aunque las condiciones eran austeras, el grupo se mantenía unido. Había días en los que el mar se enfurecía y los obligaba a permanecer bajo cubierta, rezando en silencio mientras la madera crujía, y otros días en los que todo parecía en calma y los cantos de otros pasajeros llenaban el aire. A medida que pasaban los días, Mary empezó a notar algo nuevo en sí misma. Ya no era solo una joven noble huyendo del deber. Sentía que estaba cambiando, como si el viento del mar le arrancara la piel antigua y le diera una nueva. Una noche, Mary se quedó sola en la cubierta. Andrei se le acercó y en silencio se sentó a su lado. No dijeron nada durante un rato, solo miraron el cielo. Ella pensó en lo lejos que estaban de casa. Él la miró y suavemente le tocó la mano. No la soltó. El barco finalmente llegó a puerto, pero el viaje apenas comenzaba. Todavía faltaba mucho camino para llegar a las tierras donde se rumoraba que el oro brotaba del suelo como si el destino lo derramara para los valientes. En el muelle, hombres gritaban ofreciendo sus servicios como guías hacia el interior. El bullicio era ensordecedor. Caballos, mulas, carretas, viajeros sucios, mercaderes ansiosos. El olor a sal y a sudor se mezclaba en el aire cálido y polvoriento. Mary, Grace, Alexander, Andrei y los demás eligieron a un guía con buena reputación entre los recién llegados. El camino que les esperaba era duro. Primero debían cruzar un río en canoas, luego atravesar una selva espesa a pie y finalmente abordar otro barco que los acercaría a las zonas mineras. El cruce del río fue tenso pero tranquilo. Las canoas tambaleaban con cada movimiento y el agua corría con fuerza. Mary sentía el corazón en la garganta, pero se aferró al borde con los nudillos blancos y la vista fija en el otro lado. Andrei iba a su lado y no dejaba de observarla con preocupación, preparado para saltar si era necesario. Tras desembarcar, la verdadera prueba comenzó. El sendero hacia la selva estaba cubierto de raíces, piedras sueltas y humedad. Mary y Grace, acostumbradas a los salones de baile y a los jardines cuidados, apenas podían sostenerse de pie entre el barro espeso. Sus vestidos se aferraban a las piernas como cadenas. La lluvia cayó repentinamente, intensa y persistente. El guía los llevó hasta un grupo de árboles que conocía bien, donde pudieron refugiarse bajo el follaje grueso y respirar, aunque fuera por unos minutos. Cuando la tormenta cedió, quedó tras ella un lodo profundo que dificultaba cada paso. Alexander ayudaba a Grace, que resbalaba constantemente. Mary intentó mantenerse firme, pero sus piernas temblaban. En un momento se quedó atrás, exhausta, jadeando. Fue entonces cuando Andrei, sin pedir permiso, se acercó, la tomó en brazos y comenzó a cargarla. Mary protestó al principio, avergonzada, pero su cuerpo no podía más, y en secreto se sintió aliviada. Apoyó la cabeza en el pecho de Andrei, escuchando su respiración firme. El calor de su cuerpo contrastaba con la frialdad de su ropa empapada. Durante esos minutos, entre ramas, lluvia y esfuerzo, Mary sintió una paz que no había experimentado desde que zarpó. En medio del trayecto, Charles, uno de los amigos de Andrei, pisó accidentalmente una serpiente escondida bajo las hojas húmedas. El animal lo mordió en la pierna antes de desaparecer. Todos se alarmaron, pero el guía, tras examinarlo, aseguró que no era venenosa. Aún así, el dolor era intenso
y el ritmo del grupo se volvió más lento. Después de varios días de caminata agotadora, mojados y cubiertos de barro, llegaron al lugar donde abordarían el segundo barco. Aunque sus cuerpos estaban exhaustos, el ánimo había cambiado. La travesía los había unido aún más. Eran una pequeña familia improvisada, hecha de barro, lluvia y promesas. El segundo barco era más pequeño y rústico. Las velas se alzaban sobre mástiles astillados y el crujir constante de la madera acompañaba cada oleaje. Esta parte del viaje era más corta, pero no menos desafiante. El cansancio pesaba en los cuerpos y en los ánimos, pero también había algo distinto en el aire. Una sensación de logro, de haber superado una primera gran prueba. Durante las noches, cuando todo estaba en silencio salvo el rumor del mar, Mary y Andrei solían subir a la cubierta. Se sentaban bajo las estrellas, envueltos en mantas que aún olían a humedad y tierra. Una de esas noches, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas como nunca antes lo habían visto. Mary, con la cabeza recostada en el hombro de Andrei, escuchaba su voz hablar de sueños y tierras lejanas. Él le contó sobre su infancia, sobre su abuelo ruso que le había enseñado a leer poesía. Mary se sentía cada vez más cerca de él, como si su alma pudiera deslizarse dentro de la suya sin esfuerzo. La brisa era suave, y el mar reflejaba el cielo como un espejo. Cuando sus miradas se cruzaron en silencio, todo pareció detenerse. No hubo palabras, solo el momento suspendido entre dos respiraciones. Fue entonces cuando se besaron. Lento, sincero, como una promesa sin formular. Fue el inicio de algo nuevo. Ya no eran solo compañeros de viaje. A partir de esa noche, sus caminos se entrelazaron más allá del oro o del destino. A la mañana siguiente, Grace observó a su hermana con una sonrisa traviesa. Mary, algo sonrojada, no respondió nada, pero todos lo sabían, y en el grupo, aquel amor naciente les dio a todos una razón más para seguir. Días después, llegaron por fin a San Francisco. La ciudad era un caos de construcciones apresuradas, carretas, tiendas de campaña y gritos por todos lados. Hombres con barbas polvorientas, mujeres sirviendo comida callejera, comerciantes voceando precios inflados. El aire olía a madera quemada, a tierra seca, a fiebre de ambición. El grupo compró herramientas para la minería, sacos de lona, palas, picos, tamices. También comida seca, armas para defenderse y mapas dibujados a mano por otros buscadores. Muchos les advirtieron que no sería fácil, que el oro estaba escondido y la codicia humana era peor que cualquier tormenta. Elegido su destino, partieron a una zona montañosa, donde, según decían, aún quedaban yacimientos sin reclamar. La emoción se mezclaba con la incertidumbre. En el trayecto, Andrei e Igor bromeaban sobre hacerse millonarios, mientras Charles y Alexander debatían sobre las técnicas de extracción que habían leído en libros. Grace y Mary se mantenían juntas, observando todo con ojos nuevos. Al llegar a una zona que parecía prometedora, intentaron establecer su campamento. Pero un grupo de hombres ya estaba allí. Les gritaron, reclamando el terreno, y mostraron las armas. Hubo tensión. Andrei los enfrentó con voz firme, pero evitó el conflicto. Decidieron retroceder y buscar otro lugar. Esa noche, acamparon bajo árboles altos y estrellas lejanas. El fuego crepitaba mientras todos cenaban en silencio. Aunque no lo dijeron, todos sabían que los desafíos reales apenas comenzaban. Encontraron finalmente un pequeño valle apartado, bordeado por colinas rocosas y un río de agua clara. Allí instalaron su campamento, levantaron carpas con lona y ramas, improvisaron una cocina con piedras y designaron zonas para descansar, guardar herramientas y tamizar tierra. El lugar era silencioso, salvo por el murmullo del agua y el canto de aves lejanas. Era humilde, pero era suyo. Los días se volvieron rutina: excavar, tamizar, cargar agua, preparar comida, cuidar a los demás. El trabajo era duro, especialmente para quienes no estaban acostumbrados. Mary, a pesar de las ampollas en las manos y el dolor de espalda, se negaba a rendirse. Se ponía un pañuelo en el cabello, se arremangaba las faldas y trabajaba junto a los hombres,
decidida a demostrar que no era una noble frágil. Andrei la observaba con admiración. A menudo dejaba lo que hacía para ayudarla, no por lástima, sino porque le nacía cuidarla. Se habían vuelto inseparables, dormían en la misma tienda, compartían confidencias, y a veces, cuando el cielo se teñía de rojo al anochecer, caminaban juntos hasta el borde del río, solo para sentarse en silencio. Alexander y Grace también se fortalecían como pareja. Él organizaba un pequeño botiquín con las pocas medicinas que tenían y curaba cortes o dolores musculares de los demás. Charles, aunque aún cojeaba un poco por la mordida de la serpiente, mantenía el humor vivo del grupo. Igor era quien más se obsesionaba con encontrar oro. Pasaba horas revisando cada puñado de tierra, como si estuviera seguro de que allí había una fortuna esperando. Una tarde, mientras todos trabajaban río abajo, un grupo de forasteros se acercó al campamento. 4 hombres armados, sucios y con miradas desconfiadas. Querían revisar sus pertenencias. Decían que habían oído que habían encontrado algo valioso. El ambiente se tensó de inmediato. Mary sintió el estómago cerrarse, pero Andrei, firme, tomó una de sus armas y se plantó frente a ellos. Detrás de él, Alexander, Igor y Charles hicieron lo mismo. Los forasteros dudaron. El grupo estaba armado, y aunque eran jóvenes, estaban preparados para defenderse. Tras unos segundos de silencio tenso, los hombres dieron media vuelta y se marcharon. El grupo permaneció en silencio largo rato. Esa noche, nadie durmió bien. Pero a pesar de todo, los días siguientes comenzaron a dar frutos. En una mañana nublada, mientras Igor tamizaba tierra junto al río, gritó con euforia. Había encontrado una pequeña pepita de oro, luego otra y otra. El entusiasmo fue inmediato. Comenzaron a trabajar con más energía, y poco a poco, cada uno encontró al menos una señal de que el oro estaba ahí, esperando. Con el paso de las semanas, el grupo logró reunir una buena cantidad de oro. No eran millonarios aún, pero tenían lo suficiente como para soñar. Hicieron cuentas, hablaron de negocios, de regresar a la ciudad, de qué harían con lo ganado. La esperanza era ahora una certeza. El grupo tomó la decisión de quedarse 6 meses más. El lugar era seguro, el oro seguía apareciendo en pequeñas cantidades y sentían que aún podían obtener mucho más. Habían aprendido a convivir como una pequeña comunidad, compartiendo tareas, frustraciones y momentos de alegría. Durante ese tiempo, Mary y Andrei vivieron su relación con intensidad. Ya no eran solo miradas y paseos, se pertenecían, compartían un amor maduro, nacido del esfuerzo, del barro y del peligro. Una noche, cuando el cielo estaba despejado y el viento apenas movía las hojas de los árboles, se refugiaron en su tienda mientras los demás dormían. Allí, bajo el abrigo de las mantas y el silencio de la montaña, se entregaron el uno al otro. No hubo palabras esa noche, solo caricias, susurros ahogados y besos que hablaban por sí solos. Mary por primera vez sintió que todo lo vivido hasta entonces tenía sentido. No importaba que no hubiera joyas, vestidos o bailes de salón. En los brazos de Andrei, era más libre y más amada que nunca. Aunque sabían que los demás podían oírlos desde sus tiendas, no les importó. Esa noche, fueron solo ellos dos contra el mundo. Y al amanecer, cuando el sol apenas tocaba la tierra húmeda del campamento, Mary se despertó entre los brazos de Andrei, con una sonrisa que no pudo ocultar. El tiempo siguió su curso. Las lluvias volvieron, a veces fuertes, otras suaves. En una ocasión, una crecida del río casi arrastra parte de sus herramientas, pero lograron salvarlas. También hubo nuevas amenazas. Bandidos merodeaban por las zonas más ricas en oro, y aunque no volvieron a ser atacados directamente, Andrei decidió contratar a unos vaqueros locales para que se turnaran en la vigilancia. Charles e Igor comenzaron a hablar de nuevos campos auríferos. Querían seguir buscando, sentían que aún no habían encontrado su gran golpe de suerte. Alexander, en cambio, tenía otros planes. Hablaba cada vez más de quedarse en San Francisco, abrir una pequeña clínica y establecerse con Grace. Cuando se cumplió el tiempo que se habían prometido, el grupo empacó su campamento.
Miraron por última vez el valle que tanto les había exigido, pero que también les había dado esperanza. Regresaron a San Francisco entre abrazos, risas y planes. Allí, sus caminos comenzaron a separarse. Grace y Alexander se quedaron. A ella le gustaba la ciudad, con sus calles agitadas y promesas de futuro. Él encontró un pequeño local donde comenzar su consulta médica. Charles e Igor partieron hacia el norte, decididos a seguir la ruta del oro. Mary y Andrei, en cambio, eligieron otro rumbo. Decidieron ir al Valle de Sacramento. Con parte del oro, compraron una pequeña granja con una modesta casa de madera y algunas hectáreas de pasto. Su sueño era criar caballos y vacas, aprender a cultivar, construir un hogar desde cero. El Valle de Sacramento los recibió con un cielo abierto y tierras fértiles que olían a sol y promesas. La granja que compraron estaba algo descuidada, con cercas caídas y un establo a medio derrumbar, pero para Mary y Andrei era su paraíso. Lo primero que hicieron fue trabajar la tierra, plantar hierba para el ganado y aprender a cuidar animales. Ninguno tenía experiencia, pero el deseo de construir su propio mundo los impulsaba cada día. Las manos de Mary, que antes conocían pinceles y partituras, ahora se llenaban de tierra. Aprendió a ensillar caballos, a preparar alimento para las vacas, a tratar heridas con hierbas. Andrei construyó corrales, reforzó el establo y contrató a un par de vaqueros que le ayudaran con la vigilancia y el manejo del ganado. Ambos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, y aún así encontraban momentos para sentarse juntos bajo el porche, beber café caliente y mirar el horizonte. El rancho fue creciendo poco a poco. Compraron más animales, mejoraron la casa y se hicieron conocidos en la zona. A veces, el pasado volvía en forma de cartas. Grace les escribía sobre su nueva vida en San Francisco. Charles enviaba noticias desde los campos del norte. Pero para Mary y Andrei, el presente estaba en esa tierra, en los caballos que galopaban al amanecer, en el silencio compartido después de una jornada agotadora. No todo fue fácil. Tuvieron enfrentamientos con bandidos que intentaban robar ganado, pero los vaqueros, bien armados y fieles, defendían el rancho con valentía. En una ocasión, Andrei resultó herido en el hombro por una bala perdida, y Mary, con manos firmes y corazón tembloroso, lo curó como una verdadera enfermera. Esa noche, entre lágrimas y besos, se prometieron no soltarse jamás. Pasaron los años. El rancho se volvió uno de los más grandes del valle. Mary y Andrei ya no eran los jóvenes temerosos que huyeron de Nueva York. Eran pioneros, socios, amantes y, sobre todo, una familia. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas y el campo se teñía de oro, Mary salió al porche con una mano en su vientre. Andrei la siguió, rodeándola con sus brazos por detrás. El viento movía su cabello y los caballos relinchaban a lo lejos. Se quedaron así, en silencio, sintiendo cómo el mundo, por fin, les sonreía. Porque habían desafiado todo lo que conocían, habían apostado por el amor, por la libertad, y habían ganado. Así termina esta travesía entre el oro y el amor, donde una joven decidió cambiar el rumbo de su destino y encontró mucho más que riquezas. ¿Tú también te atreverías a dejarlo todo por un sueño? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Versos de un Romance, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que crea en el poder del amor. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo romance.